Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí conectadas, listazas para ver el webinar de la semana 32. Y bueno, este webinar va a ser, corresponde a las lecturas de la semana 32 y 33. Quiere decir que la próxima semana, si ustedes van al día y saben perfecto en dónde vamos y todo, la próxima semana, la semana 33, no vamos a tener webinar. O sea, este webinar corresponde a las siguientes 2 semanas porque vamos a estar leyendo el mismo libro. Ya nos había tocado en alguna vez hacer eso. Entonces, bueno, y también no voy a poder. O sea, combinó perfecto. Ok, vamos a ver. Este es el reto de la lectura de la Biblia a la palabra del año 2021 que corresponde de septiembre a mayo. Y pueden descargar el plan y encontrarlo en nuestro sitio web vamosalapalabra.com. No importa si tú ves este video en el agosto o lo ves en 2 años, Dios mediante, tú vas a vamosalapalabra.com y siempre hay un plan vigente, lo descargas y ves qué fecha es hoy y ese día buscas la fecha en tu plan y ese día empiezas a leer lo de hoy. Y te unes a nuestro grupo de Facebook, nos sigues en Instagram, te unes con amigas. Es increíble estar leyendo todas lo mismo, tener este punto de contacto increíble que es la palabra en tus conversaciones con tu familia, con tus amigos. Muchas iglesias lo llevan como iglesia y de verdad ha sido una bendición. Está en miles de mujeres y miles de personas en todo el mundo lo están llevando literal. En inglés es totheword.com. En dado caso de que les interese descargarlo también. Sabemos que hay muchas mujeres que están en Estados Unidos escuchándonos, que hablan español, pero quisieran a lo mejor llevarlo también a sus iglesias. En fin, de verdad es un plan gratis completamente y de muchísima bendición la manera en que está puesto, ¿no? Es con mucho, mucho cuidado. Y bueno, entonces estamos en las semanas 32 y 33 y vamos a orar y vamos a empezar con nuestro webinar. Ajá. Señor, te damos muchas gracias que nos traes aquí una vez más. Gracias por tu soberanía aún sobre la tecnología. Gracias porque tú nos das esta oportunidad de estar juntas en este espacio que ni entendemos bien cómo funciona, Señor. Gracias porque tú traes a las que quieres traer, Señor, y nos unes, Señor, en tu palabra. Gracias. Venimos a ti en el nombre de Jesús, sabiendo que tú oyes nuestra oración. Te pedimos, Señor, que esta semana, a medida que leamos la palabra, nos des corazones suaves que se arrepientan rápido y que sean rápidos para abrazar tu perdón. Bendícenos a medida que nos acercamos a ti y satisfácenos, Señor, con tu bondad y tu santidad en tu presencia y que nada más deseemos más que ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿qué vamos a leer estas semanas? La semana 32 empieza el lunes 12 de abril con Jeremías 49 al 52 y Proverbios 25. Ahí acabamos. Si quieres, hoy no voy a hablar de Jeremías, del libro de Jeremías, vamos a hablar de Lamentaciones que Jeremías escribió, pero si te interesa, el webinar de la semana 31 es el que corresponde en el que hablamos de ese. Pero bueno, después martes es día de ponerse al corriente. Martes 13 vamos a leer Santiago del 1 al 5 si vas al día, y si no, es un muy buen día para reintegrarte a la lectura, un muy buen día para invitar a más personas, en fin. Luego el miércoles 14 Lamentaciones del 1 al 5, el Salmo 50. El jueves Ezequiel del 1 al 5. No voy a decir todo porque si no va a ser 2 semanas, es demasiado, pero del 14 de abril, miércoles 14 de abril al lunes 26 de abril vamos a leer Ezequiel. O sea, nos va a tomar esas 2 semanas leerlo. Y vamos a leer también algunos salmos y algunos proverbios. Entonces se los encomiendo muchísimo. En el grupo descarguen su plan para ver exactamente los días. Y también en nuestro grupo de Facebook para mujeres, en la foto de encabezado, también actualizamos las lecturas de la semana. Y en Instagram, reto de la lectura bíblica, también ahí actualizamos las semanas para que las tengan por todos lados, ¿no? Ok. Bueno, vamos a estar el miércoles, como les digo, vamos a empezar
El lunes 12 acabamos Jeremías, el martes nos ponemos al corriente y el miércoles 14 leemos Lamentaciones y el Salmo 50. Lamentaciones es una colección de 5 poemas escrito muy probablemente, casi todos los teólogos, historiadores coinciden en que es Jeremías, el autor de Lamentaciones. Y también vamos a leer el Salmo 50. Quiero que vean cómo en Lamentaciones y el Salmo 50 puse esos juntos para que vean cómo son pasajes que nos enseñan a clamar, a lamentarnos, a ver la miseria de nuestra condición de pecado y voltear al Señor. Es importante tomar nuestro vocabulario de cómo, qué es pecado, qué no es pecado de la Biblia. Dios es el único que le toca definir qué es pecado y qué no es pecado. Y es el único que le toca definir cómo es la manera en que podemos lidiar con ese pecado en nuestras propias vidas. Entonces, bueno, creo que eso va a ser de mucha bendición. Vamos a ver también en el libro de Lamentaciones cómo Jeremías nunca culpa a Dios por lo que le está pasando a él o al mismo pueblo. Siempre reconoce en todo momento, aún en los tiempos difíciles de consecuencias de pecado, que Dios es justo, santo y recto en todo lo que hace. Él conoce que Dios hace todo lo que hace para tratar con su pueblo y en la manera en que lo hace siempre es fiel. O sea, Dios siempre permanece fiel. Y siempre fiel a su carácter. Nunca se va a negar a sí mismo en el trato con las personas. Esto es súper importante que lo entendamos. Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Dios es bueno y nosotros no, por naturaleza no somos buenos. Si hay una pizquita buena es porque estamos imitando a Dios o porque Dios en su gracia nos lo hace. Pero nosotros no somos el estándar de qué es bueno. No nos toca determinar a nosotros qué es bueno y qué es malo. Yo no puedo decir yo soy buena y compararme conmigo misma o con alguien más. No, el estándar es Dios. Lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo. Ese es el estándar y no podemos modificarlo. Entonces, solamente es Dios y solamente Él es santo, santo, santo. Nosotros no. Nosotros cambiamos, Él nunca cambia, nosotros somos parciales aún en nuestra manera de juiciar, Él no. Dios siempre permanece fiel a Él mismo y a su carácter, no se puede negar a Él mismo. Lo que Él ha dicho que hará, siempre lo va a hacer y de la manera en que ha dicho que lo va a hacer, siempre. El teólogo Hamilton Jr. escribe que cuando Dios demuestra sus juicios, cuando Dios trae justicia, Él en esa misma justicia muestra su amor. Y eso es algo que debe de ser algo muy importante de entender. Mientras leemos estos poemas de cómo Jeremías clama a Dios y le pide que voltee, que vea. Vamos a ver cómo es esta oración persistente que vimos Elías, las oraciones persistentes que Santiago no las menciona. El profeta no quiere esconder su pecado o el pecado de su pueblo cuando clama a Dios. Él sabe que solamente cuando ponemos nuestro pecado delante del Señor es que Él puede lidiar con nosotros, con ese pecado, desarraigarlo, aun cuando vengan consecuencias. Y solo cuando ponemos ese pecado delante del Señor, completamente ese gran pecado que tenemos escondido, lo traemos delante del Señor. Claro, va a haber alguna consecuencia, muy probablemente, pero Él va a lidiar con él con misericordia al final. Aún en las consecuencias, Dios es misericordioso con su pueblo. Aún en las consecuencias del pecado, Dios camina con los que se arrepienten y lo buscan. Entonces, de verdad, te animo a que leas la historia y veas cómo Dios cuenta la historia en tu propia vida. Y Señor,
tengo pecados graves que he estado tratando de esconder y sé que si los confieso, sé que si hago algo, sé que si rompo con esta relación, con este hábito, con esta situación, va a costarme. Pero te pido que tú lo hagas, Señor. Y que lo lidies conmigo con misericordia. Y lo mismo podemos orar por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra amiga, por nuestros padres, ¿no? El Señor, lidia con misericordia. Haz lo que tengas que hacer, pero recuerda misericordia. Y es la manera. O sea, Dios no va... bueno, Dios puede hacer lo que Él quiera, pero a lo que me refiero es que Él no... Él va, es la manera en que podemos encontrar más misericordia en la manera en que Dios lidia con nosotros, es lo que vemos en la historia. Si seamos obstinados en nuestro pecado, Dios va a lidiar con el pecado de cualquier manera, nunca va a pasarlo por alto. Entonces más nos vale traerlo delante de Él y confiar en que Él va a traer la verdad, lo que necesitamos en nuestras vidas. Entonces eso es bien importante. Después entonces vamos a estar leyendo en estos poemas. Algo también es que Jeremías no esconde entonces su pecado. Él sabe que la salida al pecado es confesar nuestro pecado. Él entiende el Evangelio. Y lo vemos bien claro en la primera epístola de Juan. También es otra opción. Si quisieran, en vez de leer Santiago, podrían leer la primera epístola de Juan. También queda perfecto. Es algo también una opción muy buena. Y van a ver cómo Juan, ahí vemos, ¿no? O sea, tremendo esto de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Cuando lleguemos al capítulo 3 de Lamentaciones, van a ver, hay versículos que van a reconocer, versículos que están en las tazas, ¿no? Ya saben, en mil cosas de estas, pero en los cuadernitos, pero de verdad yo las animo a que no lo lean así como, ya llegué a los versículos y ahora sí saco mis colores y tapo toda mi hoja de mi Biblia. Ay, no. Es que voy a leerlo como si fuera la primera vez. Voy a ver qué hay aquí, cómo encaja en la historia. Acuérdense que no leemos para así, hasta ver a qué hora me aparece un versículo que se me hace conocido, ¿no? Y entonces tapo toda la hoja con rojo y le hago un corazón. Ay, no. Bueno, entonces, estos versículos, vean esto, de verdad, vean esto, vean en qué contexto está Lamentaciones 3. Lamentaciones viene en medio de un dolor profundo, en medio de todo esto porque este libro encaja en Jeremías, o sea, es todo lo que acabamos de leer de Jeremías y luego está estos poemas que escribe Jeremías, o sea, es en el mismo contexto. Y eso es lo que vemos en la cruz. Vemos que en medio del gran sufrimiento de Jesús, en medio de sus lamentos, de su clamor de agonía, ahí es donde está la misericordia y la gracia y la esperanza para los pecadores. Entonces, de verdad es increíble. El libro de Lamentaciones es maravilloso. Acaba después con una manera increíble, un poema en el que le pide a Dios que lo restaure a Él mismo. No nada más restáurame, no nada más arregla mi vida, sino restáurame a ti, Señor. Entiende perfecto que no nada más se trata de restaurar y arreglar las cosas y que las consecuencias sean leves, sino es, Señor, haz lo que tengas que hacer para quebrantar mi corazón y restaurarme a ti. Y eso es fuertísimo. Si no somos restauradas nuestra relación con Dios, todo lo demás de nada sirve, no va a poder realmente ser restaurado. Después, en el capítulo 5, en el versículo 19, van a ver cómo el profeta ora con muchísima esperanza, sabiendo que a pesar de las terribles consecuencias y las circunstancias del exilio, algo va a pasar y Dios va a bendecir a su pueblo y a las generaciones que van a venir. O sea, él sabe que no es la última palabra, ¿no? Que Dios va a usar esto para algo, para cumplir su propósito. Y claro que se cumple, ¿no? Es porque ha estado en las Escrituras, conoce a Dios. Entonces, de verdad es increíble. Después vamos a leer, después de Lamentaciones, el miércoles 14, el jueves 15 de abril, vamos a empezar a leer Ezequiel, con algunos salmos y proverbios. Entonces, bueno, aquí voy a hablar de Ezequiel. Y voy a hablar un poquito también de Malaquías, que lo vamos a leer en la semana 34, pero nada más, porque van un poquito de la mano, pero pueden hacer algunas notas a un lado si es necesario.
y probablemente repetiré algo de esto en el webinar de la semana 34. Pero bueno, necesitamos situarnos en nuestra línea de tiempo, ¿no? Recordemos que este plan, que es el plan de a la palabra, el reto de la lectura de la Biblia, no sigue un plan cronológico, sigue un plan, digamos, de teología bíblica en el que dejamos que el Nuevo Testamento sea lo que es, que el Nuevo Testamento es el comentario inspirado del Antiguo Testamento. Y traté cuando escribí este plan de escribirlo de tal manera que los pasajes, uno como que le echa la lamparita al otro y le echa más luz al otro y te van ayudando a ver más claramente el hilo de la historia de la redención. Ajá. Claro que ningún plan es perfecto, Dios no necesita ningún plan, con que estemos en las Escrituras es suficiente. Esto es ayuda, como este webinar es una ayuda nada más. Pero bueno, entonces este plan no es cronológico, ¿no? Entonces la gente, el pueblo de Dios, había sido advertida muchísimas veces por muchísimos profetas acerca de sus pecados y del juicio que vendría si ellos no se arrepentían. Pero estas personas, el pueblo de Dios, no escogió vida, escogió desobediencia. Ajá. Y persistieron en hacer lo que sus necios corazones y pecaminosos corazones, en su arrogancia y obstinación, siguieron haciendo, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Creyeron que sus pecados no los iban a alcanzar, ¿no? Eso es durísimo. Y entonces obviamente que empiezan a adoptar, cada vez se sienten más seguros de seguramente no va a venir nada de esto, empiezan a confiar en otros dioses y empiezan a incluir inclusive prácticas paganas en su propia adoración a Dios. Eso es tremendo porque, y eso es algo de tener cuidado, es un paréntesis aquí de la eclesiología, o sea, es tener cuidado de cómo es el servicio de las iglesias. Esto es algo que los pastores tienen que considerar y meditar, porque no estoy hablando a los pastores, nada más estoy platicando, ¿no? Es como deseamos tener una iglesia sana, ir a una iglesia sana en la que no se parezca la alabanza a un concierto, ¿no? Por ejemplo, o sea, es de mucho cuidado, es como, ¿por qué voy a adaptar esas prácticas que ya sé que las han usado para como mover las emociones de las personas, estas prácticas que ya sé que hace que se sientan más, ¿no? Voy a sentir más. Mejor no, mejor lo quito y tiene que ser distintivamente bíblico, diferente. Pero bueno, ese no es lo que corresponde para hoy. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo adoramos a Dios. Ajá. Entonces, bueno, al final del día creyeron que no iba a llegar, pero el día del juicio llegó y Dios, no nada más el pecado de las personas fue condenado y recibió el juicio, sino también las personas. Eso es algo bien importante también que tenemos que notar, porque a veces creemos que decimos, no es que Dios ama al pecador y odia al pecado, ¿no? En cierta manera hay versículos que podríamos usar para ver que sí puede ser en cierto sentido, pero si se dan cuenta, al final del día, si el pecador no se arrepiente, no nada más los pecados se van al infierno, ¿no? Si el pecador no se arrepiente, Dios no dice, ok, te amo a ti, tú te vienes al cielo y a los pecados los mando al infierno. No, si el pecador no se arrepiente, el pecado y el pecador se van a ir al infierno. Entonces eso es tremendo, ¿no? Aquí es lo mismo. O sea, no nada más fue condenado el pecado, no nada más Dios mandó un rayo a que tirara a los ídolos falsos que tenían ahí, sino también a ellos se los llevó y fueron leer la historia de lo que sucedió, o sea, libros que hablan de la historia, de cómo fue la caída de Judá, es de verdad espeluznante, ¿no? Entonces, bueno, Ezequiel... fueron llevados, finalmente llega el juicio y en 3 olas diferentes fueron llevados en cautiverio. Ajá. Ezequiel era un profeta, un sacerdote que fue llevado en esa primera ola que fueron cautivos de Judá en el 598 a.C. Y cuando él fue llevado cautivo, todavía el templo estaba de pie.
Todavía el templo y las murallas de Jerusalén estaban todavía ahí. Ajá. Y eso nos ayuda a entender un poquito por qué Ezequiel está proclamando arrepentimiento en un tiempo en el que al mismo tiempo la destrucción de Jerusalén era inminente. Ajá. Él estaba llamado a proclamar un mensaje específicamente y primordialmente a los exiliados en Babilonia. En los capítulos 1 al 24 vamos a leer lo que profetiza en los siguientes años que van a seguir al sitio de Jerusalén en el 588. Sabemos que él estaba en exilio por la manera en que lo que dice ahí. Ajá. Y noten estos capítulos también cómo enfatizan muchísimo la santidad de Dios y cómo la ira de Dios es inminente porque Dios es santo. Ajá. Porque Dios es santo y no puede actuar en contra de su propio carácter. Ajá. Claro, Él es amor, Él es compasivo y muy misericordioso, pero es santo y no puede pasar por alto el pecado. Ajá. La paga del pecado es muerte. Entonces no podemos escoger un rasgo del carácter de Dios sobre otro, por encima de otro. Ajá, no, Dios es Dios. No podemos decir, prefiero un Dios amoroso y no quiero un Dios santo. No, Dios es santo y Dios es amor. Y tratar de escoger uno solo de estos rasgos de carácter es, la verdad, terminar haciendo otro Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Uh-huh. Después, en los siguientes capítulos 25 al 32, Ezequiel levanta su voz en contra de las naciones que lo rodean, diciendo que Dios de verdad es soberano sobre todas las naciones, incluyendo aquellas naciones que ni siquiera conocían de la ley de Dios, de la ley escrita de Dios. Ajá. Y eso es algo tremendo, porque no hay excusa. Romanos nos lo dice. No hay excusa. Ajá. No hay excusa. Y eso es tremendo. Dios es soberano sobre todas las naciones y todas las naciones van a ser juzgadas sobre él. Eso lo vemos, como lo digo, en Romanos. Después, en los capítulos 33 al 48, vamos a leer más o menos lo que cubre, imagínense, un periodo como de 16 años, muchísimo tiempo, en poquitos capítulos, después de la caída de Jerusalén. Ahí el profeta nos recuerda la esperanza futura que está para el pueblo de Dios, ajá, y los que se arrepienten y creen. Él nos recuerda que aún en la ira de Dios siempre hay una puerta al arrepentimiento y a la restauración. Que Dios de verdad es misericordioso y muy compasivo y quiere al final restaurar a su gente. O sea, Él trae esa disciplina, este juicio, todo esto para podernos restaurar hacia Él, para que despertemos. Ajá. Vamos a ver también, van a ver muchas de las cosas que vamos a leer en Ezequiel, van a ser imágenes y cosas que van a estar paralelas con el libro de Apocalipsis y Daniel. Entonces, eso es algo de notar. Tiene muchas imágenes apocalípticas también, que eso lo hace a veces un poquito difícil de leer, pero las animo a que perseveren. Ajá. El capítulo 11 es un capítulo clave que anticipa esperanza. Uh-huh. Y aquí es donde Ezequiel empieza a expandir un poco lo que más adelante va a desarrollar en los capítulos 33 al 48. Entonces, bueno, vemos que de verdad ellos estaban con este anhelo, ¿no? Había de verdad lo que vimos desde el principio, la maldición de la serpiente estaba ahí, el deseo de que viniera la semilla de la serpiente a aplastar la cabeza de la serpiente, era la semilla de la mujer, perdón, que viniera a aplastar la semilla de la serpiente era un deseo real, lo estaban viendo, lo estaban viviendo. Ajá. Habían por eso muchísimos falsos profetas que engañaban a las personas como hoy. Ajá. Siempre han habido. Pero los verdaderos profetas de Dios no temían a las personas ni al sistema, sino que declaraban lo que Dios decía que era bueno, lo que Dios decía que era malo. Ajá. No, un profeta bíblico no nada más es el que habla lo que va a suceder, sino el que entiende los tiempos y dice esto está bien, esto está mal y está dispuesto a hablarlo y a verlo y no vivir por mentiras. Ajá. Entonces, bueno, vemos que esto es de verdad
todo esto es lo que está preparando, todo esto está sucediendo para preparar el camino del Mesías, el hijo de David, que se sentaría por siempre en el trono de David. Un trono ya no hecho por manos de hombre, sino y una esperanza eterna. Entonces vemos que aquí todo este es un tiempo en el que Dios está destruyendo ídolos y apuntándonos a una nueva esperanza. Es todo lo que tiene que hacer Dios para quitarnos este corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Él solamente nos llama a la verdadera esperanza, ¿no? Otro importante capítulo es en Ezequiel, es en 20, el capítulo 20, en el versículo 9, dice que por amor a su nombre. A causa de su nombre. Eso es algo que quiero que estén poniendo atención una y otra vez y otra vez y otra vez. Lo vemos en muchísimos libros de las Escrituras, cómo Dios hace todas las cosas para que a causa de su nombre, para que su nombre sea conocido, por amor a su nombre, para que su nombre no sea blasfemado. Es un tema constante en toda la Escritura. Y lo queremos ver aún en las oraciones de muchos santos. Era un argumento que usaban delante del Señor, que nos ayuda hoy también. Señor, por amor a tu nombre, rescata a tu pueblo, para que tu nombre sea conocido como el Dios que perdona, para que más gente conozca que eres Dios grande y temible. Señor, te pido que traiga salvación a mi vecina. Así. Entonces, bueno, esto es algo bien interesante. Entonces, bueno, quiero que consideremos esto esta semana, que estemos orando de cómo consideramos el nombre del Señor, cómo usamos el nombre del Señor. No lo usemos en nombre del Dios en vano. Él escribe la historia para hacer su nombre grande. Y qué vergüenza y qué pecado tan grande que nosotras como mujeres cristianas tomemos el nombre del Señor en vano. Y tristemente lo veo mucho que muchas mujeres cristianas toman el nombre del Señor en vano, en expresiones como Dios mío, ay Dios. Y no es como, me queda claro que hay veces que podemos decir, si te acabas de enterar de una noticia terrible y dices, Dios mío, es diferente a cualquier situación, ¿no? Oye, me cayó mi bolígrafo, se me cayó al piso, mi taza de café, ¿no? Y manché, no voy a decir ahí, no voy a tomar el nombre de Dios en vano. O sea, tengamos cuidado de cómo usamos estas expresiones. Es serio, es de verdad muy serio. Entonces considerémoslo eso. Después en los capítulos al final de Ezequiel vamos a ver lo que dije, la proclamación de la esperanza y la restauración. Y quiero que pensemos muchísimo en el Señor Jesús, ¿no? Cómo es en Él en el que está este cumplimiento al 100, ¿no? Solamente en Cristo y por Cristo podemos ser perdonadas y restauradas. Entonces, eso es nuestra esperanza. Para esto está apuntando toda la narrativa bíblica. Para eso nos está llevando a Cristo. Él es el que, Ezequiel 37 es tremendo, ¿no? Esto de cómo Dios da vida a los huesos muertos, eso nos debe dar muchísima esperanza, y ahí está Cristo, el Evangelio apuntado a lo máximo. Cuando no tenemos capacidad de escoger, cuando no sabemos ni qué decir, no podemos escoger a Dios. Estamos muertos sin Cristo, no podemos. A menos de que Él venga y nos sople aliento de vida espiritual, podemos vivir. Entonces no depende de nosotros, todo es de Dios. Efesios nos dice, Gálatas nos dice, Romanos nos dice, toda la Escritura vemos millones de ejemplos. Nadie busca a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿No? Es solamente cuando el Señor decide, como a Lázaro, ¿no? Decir, vive, ¿no? Y cuando estamos muertos en nuestros pecados, huesos completamente, Él es el que llega y sopla y nos da vida y cambia ese corazón de piedra, de carne, muerto completamente, que no tiene deseo de nada. Uy. Ay, perdón, se me cerró mi maquinita. Perdón, qué bueno que estaban ahí. Seguro me vieron así de... Quién sabe si me seguían viendo o no, pero bueno. Ay.
Pero bueno, entonces él termina este libro increíble, de una manera increíble, apuntándonos a Cristo. Así es que yo las animo a que volteen a Cristo, volteen a Cristo, volteen a Cristo. Es la única esperanza para nuestro pecado. Es la única esperanza, es la única. Y ya vino, ya vino. Ajá. Ya no necesitamos ir a Jerusalén, ya no necesitamos el templo. Tenemos a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Ajá. Y bueno, vamos a orar. Después vamos a tener muchos salmos en estas semanas de lectura, en estas semanas 32 y 33. Y quiero que sea un tiempo de que aprovechen muchísimo a meditar y a orar los salmos. Ajá. Acuérdense, me han oído decirlo 1,000,000 veces en los webinars y también en los episodios de podcast de Mujeres de la Palabra. No, lo que he dicho 1,000 veces, entre más aprendamos a leer la Biblia, más vamos a ser atraídas a orar, y entre más oremos, más vamos a querer leer nuestras Biblias, porque es ahí en donde Dios nos habla. Ajá. Y también, entre más leemos nuestras Biblias, ahí es en donde aprendemos a leer. Así que entre más leemos nuestras Biblias, más aprendemos a orar y a leer mientras leemos. O sea, son dos disciplinas espirituales que van de la mano. Y cuando las tratamos de separar, se vuelve nuestra oración árida, ¿no? No sabemos ni qué orar, no sabemos ni cómo orar. Oramos nada más no recibimos nada porque oramos para gastar nuestros propios placeres y deleites, y está fatal. O nuestra lectura de la palabra es nada más leo y ya. Ajá, como si fuera cualquier otro libro. No, o sea, a través de la oración y la palabra, la oración y la palabra juntas me llevan a meditarla, a orarla, a decir, Señor, como, por ejemplo, Jeremías, como Lamentaciones, ¿no? Decir, Señor, de verdad, estoy pasando por un duelo de este pecado, de este dolor, de estas consecuencias, ¿no? Ayúdame, veo cómo lo hiciste con tu pueblo, ahora enséñame a mí a vivir, a vivir como tú quieres que viva en medio de las consecuencias de mi pecado, siempre volteando a verte a ti. ¿Sí me entienden? O sea, es como esta idea de leo la historia y aprendo a leer de la historia. Veo las oraciones de Jeremías y aprendo a orar como Jeremías. Ajá, veo los salmos, es nuestro libro de oración, y voy a los salmos a aprender a orar. Eso es increíble. Ajá. Entonces, de verdad que espero que sea de muchísima, muchísima bendición. El Salmo 64, por ejemplo, vamos a ver cómo David basa su oración sabiendo que Dios... esta oración está basada entendiendo primero en dónde Dios lo ha puesto a David en la historia. Ajá. Es muy interesante ver que David declara que Dios, después de que Dios envía ruina a los que se han rebelado en contra de él, Dios es el autor de esa ruina. Ajá. Y eso es tremendo. Uh-huh. Nos recuerda a David ahí cómo nos debemos de regocijar en el Señor y tomar refugio en su nombre. Ajá. Entonces, bueno, es tremendo eso. Después podemos orar, por ejemplo, decir, Señor, escóndeme de mis enemigos. Ajá, escóndeme. Sé tú mi refugio, ¿no? Y también lo podemos hacer en lo individual o de la iglesia. Ahorita, en esta época, muchas iglesias están siendo perseguidas porque los gobiernos de muchos países, de la mayoría de los países, no están permitiendo que se reúna la gente. Y eso no podemos dejar eso. Entonces decimos, Señor, esconde a tu iglesia de sus enemigos, que usan cualquier pretexto para que la iglesia no se congregue, para que no podamos hacer vida como creyentes, ¿no? Señor, esconde a tu iglesia, ¿no? Señor, gracias porque estoy escondida en Cristo. Gracias porque aún en las consecuencias de mi pecado, porque me he arrepentido y he venido a Cristo, me puedo esconder en Cristo del enemigo que me viene a acusar de mis pecados. Ajá. En fin, ¿no? Es un ejemplo. Luego el Salmo 65, David ora, porque sabe que Dios lo oye. Oramos a Dios, no estamos orando a una deidad que no tiene oídos, que tiene oídos y no puede oír, boca y no puede hablar, ¿no? Estamos orando con mucha seguridad porque Dios escucha nuestras oraciones. Eso nos debe dar muchísimo ánimo a seguir leyendo y a seguir orando. Dios escucha las oraciones de sus hijos. Ora al Señor, ora. Ajá. Él no nada más oye las oraciones en la que le pedimos perdón por nuestros pecados, sino que Él en la oración y en la palabra satisface el alma, nuestros deseos más profundos del corazón que ni siquiera sabemos cómo están ahí. Ajá.
Él nos escucha. Y eso es de muchísimo ánimo para nosotras, ¿no? El Salmo 66, David continúa adorando a Dios por todas las obras en su creación. Y eso nos da muchísimo ánimo. Entonces David se regocija en las pruebas pasadas porque sabe que Dios escribe historias nuevas. Ya ha aprendido cómo Dios escribe las historias. Se acuerda de lo que Dios ha hecho antes, no lo olvida y lo trae a memoria y dice, gracias Señor, porque como estuviste conmigo ese día, como estuviste con mi amiga cuando ella pasó por cáncer, a lo mejor tú estás pasando por cáncer ahora, dices, Señor, gracias porque como estuviste con mi amiga ese día, vas a estar conmigo ahora. O gracias Señor porque como sacaste de la prueba a esa otra hermana en la iglesia, puedes sacarme ahora a mí en esta prueba. Estoy viendo el patrón de cómo cuentas las historias, Señor. Y es lo que hace David. Entonces, David sabe que Dios, su vida, su historia, está en las manos del Señor. Y eso es de muchísimo ánimo. De verdad, es increíble. Bueno, tenemos todos estos salmos. El Salmo 68, el salmista adora alaba el carácter de Dios y la manera en que Dios ha lidiado con su pueblo. No murmura en contra de Dios. No le dice a Dios que Dios está en lo incorrecto. No. Salmo 69, una oración de confesión. Un salmo para de verdad tener vocabulario para confesar nuestro pecado, para dolernos de nuestro pecado, y a la vez un salmo que no nos deja en el hoyo, en el pecado, ¿no? Es un pecado, un orgullo falso cuando confesamos nuestros pecados y nos dice Juan, ¿no? En la primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo confieso mis pecados de verdad y me arrepiento y le pido perdón al Señor, debo de creer que Él me perdona completamente y me lava. Y si sigo, y si ya en vez de levantarme con acción de gracias, sigo ahí y digo, no, pero es que soy un gusano, soy lo peor, hice esto, y no le creo a Dios su perdón, entonces es un pecado igual, es otro pecado, porque estoy diciéndole, Señor, no creo lo que tú me dices, no creo que tú eres capaz de perdonarme, y es algo gravísimo, es algo tremendo eso. Entonces, de verdad, no, el versículo 13 del Salmo 69 nos ayuda a humillarnos, a arrepentirnos y ver cómo eso es lo que nos hace no tener confianza de venir al Señor. Y también, ¿por qué? Para alabanza de su nombre, Salmo 70 es un regalo que Dios nos da de tenerlo ahí para los que estamos desesperados, ¿no? Señor, apresúrate. Esa urgencia, ese fervor que nos lleva a la urgencia, ¿no? David se atreve a decir, a orar así porque conoce a Dios, porque sabe que Dios nunca llega tarde, pero puede abrir su corazón delante del Señor. Confía en el Señor porque nunca ha estado tarde, y otra vez por eso le dice, Señor, acorta mi sufrimiento, ¿no? El Salmo 71 continúa más o menos en esa misma línea. Salmo 72, maravilloso, ¿no? Como vemos esta lección de que oramos pidiendo, asegúrate que tus oraciones siempre sean para que su nombre sea exaltado, no para que tu condición sea como librada nada más, ¿me entiendes? O sea, es como un ejemplo muy burdo, ¿no? Como, Señor, quiero un coche nuevo, ¿no? Por ejemplo, como el evangelio de la prosperidad, ¿no? No, o sea, eso no va a hacer que Dios sea más el nombre de Dios más grande, ¿no? El nombre de Dios se hace más grande a veces en la aflicción, cuando está pasando por una prueba dificilísima y ahí Dios está presente, ¿no? Entonces, bueno, enorme, 1000 cosas, pero bueno, espero que sea de mucha bendición. De verdad, oren los salmos. Vamos a orar. Es una oración basada en Ezequiel 34. Buen pastor, pastor de nuestras almas, venimos a ti en el nombre de Jesús, que es nuestro pastor. Te pedimos que escuches nuestras oraciones. Te pedimos pedir por aquellos que amamos y están, Señor, vagando como ovejas sin un pastor. Te
pedimos que los busques y los encuentres, Señor, y hagas lo que hiciste con nosotros. Tráelos, Señor, a ti. Tráelos, Señor, alimentalos de tu palabra, de tu presencia, Señor. Te pido que nos des más hambre, Señor, a ellos, a nosotros, de ti, que vengamos, Señor, que respondamos a tu llamado con gratitud y alabanza. Ayúdanos, Señor. Tráenos a ti, Señor. Restáuranos a ti, Señor, para que podamos ser restaurados verdaderamente. Te pedimos por aquellos que están caminando lejos, Señor, tráelos, sánalos, Señor, fortalécelos. Te lo pedimos, Señor. Y los que amamos, que están muertos, que todavía están en ese valle, Señor, de muerte, te pedimos que tú tengas compasión y misericordia y les des vida juntamente con Cristo y que sus pecados queden enterrados en la cruz, Señor. Señor, gracias porque somos tu pueblo, Señor, y tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a ser fieles ovejas, obedientes en todo, dispuestas a ir a la muerte si es necesario, Señor. A no llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, pastoréanos, Señor. No permitas que nos perdamos. Ayúdanos a perseverar, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues mil gracias por estar aquí. Gracias. Y ya saben, a la palabra. Vamos juntas a la palabra, sigamos leyendo, perseverando. Recuerden, este plan que estamos haciendo acaba en mayo. Y ya pronto, en cualquier ratito, vamos a poder, están trabajando en los gráficos de nuestro plan de junio, julio, agosto, en el que vamos a leer todo el Nuevo Testamento. Entonces, no, si van al sitio web y ven que acaba en mayo, no vayan a pensar que junio, julio y agosto no leemos la Biblia. Ya están trabajando en los gráficos, en todas esas cosas. Y en cuanto esté todo listo, lo vamos a subir a nuestro sitio web para que lo tengan ahí. Bueno, mil gracias. Que Dios las bendiga. Consideremos las Escrituras. A la palabra.